Hace unos días les mostré cómo era un paseo en uno de los sistemas de transporte público más lujosos que hay aquí en Sydney, Australia, el ferry. Si no lo vieron, se los dejo aquí arriba, pero en este video les voy a contar cómo son los otros sistemas de transporte público en esta ciudad australiana. Acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Soy El Extranjero y los saludo desde una de las paradas del bus que hay aquí en Cammeray, el barrio de Sydney en donde estoy viviendo y que ya se los había mostrado en un video que les dejo aquí arriba. Desde aquí vamos a coger el bus que nos va a llevar hasta el centro de la ciudad. Mientras esperamos el bus aquí de manera cómoda, sentados en esta silla, pues les cuento que para abordar los sistemas de transporte público que hay aquí en esta ciudad, que son el bus, el tranvía, el metro y el tren, hay que hacerlo con esta que es una tarjeta Opal. Es la tarjeta Opal que uno la puede conseguir aquí en puntos como 7-Eleven y además se pueden recargar también en esos puntos. Claro que también se puede pagar el pasaje con la tarjeta del banco en el que tú hayas abierto la cuenta aquí en Australia, pero el problema es que hay muchos latinos que cuando recién llegan pues les queda muy difícil conseguir un trabajo formal, solo pueden hacerlo de manera informal y en ese caso pues obviamente no pueden abrir todavía cuenta bancaria y por lo tanto no tienen tarjeta. Por eso es que lo más recomendable es ir a la fija y utilizar la tarjeta Opal. Para los que recién llegan aquí a Australia y de pronto les da miedo salir a transportarse o salir a viajar hacia algún punto de la ciudad, hacia algún punto de Sydney, porque de pronto les da miedo preguntar o porque no lo pueden hacer porque no tienen el idioma, como me pasaba a mí, pues la verdad es que no hay que tener miedo porque uno se puede orientar usando aplicaciones como Google Maps. Ahí le sale a uno bastante explicadito cuál es la ruta del bus o cuál es la ruta del tren que le puede servir a uno para transportarse de un lado al otro. Es bastante ordenado y no hay por qué complicarse. Los buses funcionan desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche. Luego de las 12 entra en operación durante toda la madrugada el llamado autobús nocturno o búho, como lo llaman algunos. Miren ustedes lo que vamos a ver pasando por acá. Transmilenio en Sydney, Australia. Buses articulados, igualitos a los de Transmilenio, hasta con el mismo color. Aquí se llama Metrobús, supongo que debe ser el consorcio que administra este tipo de vehículos. Y lo que me llama la atención es que transitan por la calle y pues a simple vista yo no veo que en el asfalto tengan que poner esas losas que se demoran como 2 años poniéndolas allá en Colombia, en avenidas como la Caracas y la Autopista Norte. A simple vista el asfalto se ve común y corriente. Ustedes se preguntarán cuánto cuesta o cuánto vale un pasaje para subirse a un bus de transporte público o al metro o al tranvía o al tren aquí en Sydney, Australia. Pues el costo es relativamente barato, cuesta aproximadamente entre 2 y 3 dólares, pero hay algo que tú no puedes olvidar y es algo con lo que tienes que tener mucho cuidado. Cuando te vayas a subir a un bus o cuando vayas a abordar el sistema, tienes que pasar la tarjeta por el torniquete al subirte, pero también lo tienes que hacer al bajarte. Eso es muy importante porque si tú no pasas la tarjeta por el torniquete cuando te bajas de algún vehículo de transporte público, pues el sistema va a interpretar como si tú todavía estuvieras usando el servicio. Es decir, va a interpretar como si tú todavía estuvieras viajando ya sea en el bus o en el tranvía o en el tren o en el metro, y al final pues la tarifa te va a salir bastante costosa, te puede salir incluso por más de 10 dólares. Hay latinos, especialmente a los latinos cuando recién llegan, les ocurre muchísimo eso, que se les olvida pasar la tarjeta cuando se van a bajar y al final se llevan una sorpresa bastante costosa. Que no te pase a ti. Algo que me llamó mucho la atención cuando me subí a un bus aquí en Sydney, Australia, es que uno tiene que estar de todas maneras pendiente, porque antes de llegar al sitio en donde uno necesita bajarse, pues uno tiene que timbrar
para que el conductor sepa que tiene que parar ahí en esa estación, en esa parada, valga la redundancia, porque si no el conductor puede seguir de largo y no va a ser culpa de él. Entonces tú tienes que timbrar, así como habitualmente se hacía en otras épocas allá en Colombia, cuando uno iba en colectivo, en bus, en buseta. Pero la diferencia es que aquí el bus sí le para a uno y lo hace de una manera muy organizada. No era como allá en Colombia, donde muchas veces el conductor se pasaba y entonces uno terminaba gritándole cosas como oiga, me va a llevar a la casa de su madre. No, acá afortunadamente no pasa eso. Bueno amigos, ahora nos vamos a montar en el tranvía o tren ligero, que aquí se le conoce como el tram, y la manera de pagar el pasaje acá es con esta tarjeta. Uno simplemente la activa aquí en este sensor, nadie le va a cobrar a uno, está al aire libre, y cuando uno se vaya a bajar pues uno simplemente vuelve a pasar la tarjeta para que le marque el valor del pasaje. Vamos. El tranvía funciona con 3 líneas en el centro de la ciudad desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, excepto viernes y sábados, que va hasta la medianoche. Tiene una frecuencia de 10 a 15 minutos dependiendo de la hora del día en el que lo tomes. Es un sistema eléctrico que funciona con estas tirantas, muy parecidas a las de los trolis que circularon en Bogotá en la década de los 80s. Hemos llegado a la estación central de trenes de Sydney. Declarada como Patrimonio de la Humanidad y ubicada en el centro de Sydney, la estación central de trenes es la más grande y concurrida de Australia y sirve como un importante conector entre los servicios ferroviarios públicos y privados. Aquí en Sydney, la mayoría de las estaciones, tanto del metro como de el tren, tienen sus baños públicos. Son baños casi que personales, se presta un muy buen servicio, y algo que me llama mucho la atención es que hay baños no solamente para hombres y para mujeres, sino también baños unisex. Bueno, después de recorrer buena parte de esta estación, que es bastante grande, ahora sí nos vamos a subir al tren. Bueno, una de las novedades con las que me encuentro aquí en este tren en Sydney es que uno puede hacer esto con la silletería. Se puede parar de esta manera para que uno se pueda sentar de frente con las otras personas. El tren es sin duda la alternativa más cómoda para transportarse. Sus vagones tienen 2 pisos. Funciona desde las 4:30 de la mañana y con 9 líneas es una de las alternativas de mayor cobertura en la ciudad. Voy a mostrarles algo que nos debería dar vergüenza como colombianos. Estamos aquí en una de las estaciones del tren subterráneo en el centro de Sydney. St. James Station se llama, como ustedes lo pueden observar, pues es una estación subterránea, y a un lado tienen esta imagen, esta fotografía de la época en la que empezaron a hacer la construcción de esta estación subterránea. Y miren ustedes, 23 de septiembre de 1922, hace un siglo, hicieron esta obra, esta excavación aquí en Sydney, Australia. Y mientras tanto, en Colombia nosotros seguimos peleando por mirar si el metro tiene que ser elevado o subterráneo, y un siglo después no tenemos absolutamente nada. Aquí en Australia nos llevan un siglo de ventaja, increíble. Además de una buena señalización y de tener ascensores, varias estaciones del tren conectan con el metro. En estas pantallas aparecen los horarios en los que pasa cada metro, y es que a diferencia del tren, el metro para en todas las estaciones. Por eso
no hay que estar pendiente de la ruta, sino que simplemente uno tiene que esperar la hora en la que pase para uno subirse. Los invito a que nos subamos. Aunque es parecido al tren, el metro, inaugurado en 2019, se caracteriza porque funciona sin conductor. Actualmente tiene 13 estaciones, pero hay una segunda línea en construcción. Sydney tiene 12.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es mucho más grande que Bogotá, ciudad que posee 1.600 kilómetros cuadrados de extensión, pero tiene alrededor de 5 millones de habitantes y una densidad poblacional de 2.100 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en la capital de Colombia hay más de 7 millones de habitantes y una densidad poblacional de más de 13.000 personas por kilómetro cuadrado. Un dato que sin duda alguna influye en la movilidad, ya que Bogotá es una ciudad con muchos más habitantes por kilómetro cuadrado y la mayoría utiliza el transporte a la misma hora. Pues les cuento que el transporte público aquí en Sydney, Australia, definitivamente es muy organizado, es bastante limpio, es muy seguro y sobre todo hay una cultura de la gente para cuidarlo y para respetarlo. Aquí es muy difícil que la gente se suba a alguno de los medios de transporte sin pagar pasaje, primero porque no tienen la cultura de hacerlo y segundo porque si lo hacen pues son castigados severamente por las autoridades y lamentablemente en eso estamos muy quedados en Colombia. En Bogotá, por ejemplo, mientras nuestros gobernantes se siguen peleando por si el metro es elevado o subterráneo, pues la ciudad, nada que tiene metro, sigue teniendo un Transmilenio obsoleto, cada vez más obsoleto. Incluso seguimos teniendo vehículos como los colectivos, en donde todavía vemos fenómenos del siglo pasado como la guerra del centavo. Increíble. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, lo que antes eran Twitter. Ahí me pueden encontrar como algonaranjo85 o @algonaranjo85 y por supuesto invitarlos también para que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo les subo un video y por supuesto darle me gusta a este contenido y compartirlo en sus redes sociales. Chao.